Presidente, buenas noches, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los compañeros y por supuesto para los funcionarios del gobierno. Yo quiero iniciar reconociendo el trabajo que ha hecho el presidente Duque y por supuesto la ministra Margarita Cabello en este tema de la contingencia del COVID en las cárceles. A pesar de lo que aquí se ha dicho, se han tomado medidas y se han tomado medidas que tienen resultados palpables, que se pueden ver, que se pueden medir y que han evitado, por supuesto, que la tragedia sea aún mayor. Lo primero que hay que recordar es que el tema del hacinamiento no es un tema de este gobierno. Llevamos más de 10 años, presidente, 10 años sin construir una sola cárcel. El gobierno pasado en sus dos periodos no hizo una sola cárcel. 10 cárceles que fueron las últimas que se hicieron en el periodo del expresidente Álvaro Uribe con todas las condiciones, por supuesto, de tecnología y humanitarias para atender a la ciudadanía. Y hay otros temas que han tocado acá, lo decía uno de los dragoneantes del IMPEC, esa muy mala costumbre, por ejemplo, de fiscales y jueces, de personas que son sindicadas de delitos que tienen condenas de más de 5 años, en el caso de ser encontrados culpables, con medidas de aseguramiento que se encuentran subyúdices en las cárceles, es decir, sin condena en firme, agravando la situación de hacinamiento carcelario. De manera que ese llamado también lo hacemos a la Fiscalía y a los jueces para llevar este tema. Pero quiero primero hacer la línea de tiempo para ver cómo el gobierno sí ha tomado las medidas en el momento correcto. El primer caso de COVID en Colombia se presentó el 6 de marzo. La declaratoria del estado de emergencia se hace el 17 de marzo. Inmediatamente sale la resolución 1144 del 22 de marzo del IMPEC declarando la emergencia penitenciaria y carcelaria. El primer caso de COVID se da en la cárcel de Villavicencio el 1 de abril, es decir, después de que ya se hubiese declarado la emergencia penitenciaria y carcelaria. El 14 de abril sale el decreto 546 que busca descongestionar los centros penitenciarios y se podrá decir que no se tomó basado en temas de salud pública, sino de política criminal, pero pregunto yo qué estarían diciendo hoy, por ejemplo, y lo mencionaron ahora otro compañero, si el violador y asesino Garavito estuviera en la cárcel porque está enfermo, porque está hospitalizado y porque hace parte de la población de riesgo. Definitivamente el gobierno tenía que tomar una decisión de liberar personas, pero también, por supuesto, de que esas personas liberadas no significaran un riesgo para la sociedad, ni siquiera un riesgo moral desde el punto de vista de los delitos que cometieron. De manera que, por supuesto, serán susceptibles de mejora, habrá que mejorar el decreto, habrá que incluir otras personas de las cárceles para que puedan salir, pero sin duda pues los criterios creo yo que se aplicaron son los correctos y han dado los resultados, tal vez no los esperados, pero pues entiendo que el gobierno está trabajando en un nuevo decreto. Y mire estos datos. De los 1.063 casos que hay en las cárceles, hay 18 recuperados y 2 muertes que los contaba ahora la ministra. Y mire este dato, solo 9 de los 132 centros penitenciarios han dado contagios con COVID-19. Eso tiene que demostrar que las medidas han funcionado, que están funcionando, que por supuesto son susceptibles de mejoras, pero que hoy no tenemos una situación más dramática, más complicada, precisamente porque se han tomado las medidas a tiempo y las medidas que corresponden para parar este tema. Ahora me voy a permitir, presidente, profundizar en algunos de los aspectos que ya mencioné. Primero, entonces, la expedición del decreto 546 del 2020 en el marco de la emergencia, entonces, buscaba o busca descongestionar los centros penitenciarios del país como mecanismo extraordinario en el estado de emergencia. Se optó entonces por los mecanismos de detención y prisión domiciliaria porque hay que aclarar sobre todo a la ciudadanía que el Estado es el ejecutor de las penas, pero que son los jueces los que las imponen y no puede el gobierno ni mucho menos la ministra ni el IMPEC, pues cambiar las condiciones que han determinado los jueces. Son solamente los jueces los que pueden decir cuántos años se debe condenar y es el Estado, el gobierno, perdón, mejor dicho, el que ejerce en este caso la ejecución de la pena y puede cambiarlo por otros mecanismos como la detención y la prevención domiciliaria. Se estima entonces que aproximadamente unos 4.000
privados de la libertad pueden recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Repito, sin embargo, se está estudiando la posibilidad de que esto se amplíe. Ya hay un primer listado en la judicatura, porque recuerdo hay muchos de estos que deben pasar por los jueces, y le pedimos, por supuesto, también la mayor celeridad, con todo el respeto, para que puedan salir a su lugar de residencia a continuar con su resolución. Luego, entonces, la resolución 1144 del 22 de marzo, donde se declara la emergencia penitenciaria y carcelaria, que lo mencionaba el director del IMPEC, y se toman, por supuesto, medidas de prevención al interior. Restricción de visitas, restringir el ingreso a mayores de 60 años, la guardia, por supuesto, a quien expreso toda la solidaridad a los miembros del IMPEC. Deben, por supuesto, contar con todos los elementos para el lavado de manos, exámenes médicos para el ingreso del 100% de la población privada de la libertad, el no traslado de personal privado de la libertad intra o extramuralmente, por supuesto, excepto urgencias o pacientes en tratamientos como diálisis y otros que efectivamente no se les puede restringir la posibilidad del traslado. Por supuesto, entonces, si una persona del COVID-19 es beneficiaria con el mecanismo transitorio de presión domiciliaria o detención provisional domiciliaria, esta deberá quedar aislada en su residencia para, por supuesto, no poder hacerlo. Ya el director del IMPEC se refirió al amotinamiento y el plan de fuga del 21 de marzo. Allí lo que hubo fue un plan criminal de fuga. Todos los testimonios, todas las pruebas están en manos de los entes de control, especialmente de la Fiscalía, y lo que hay aquí es un acto heroico de los miembros del IMPEC que evitaron no solamente una fuga masiva, sino que esto pasara a peores. Aún así, lamentablemente, Senador Santiago Valencia, ¿necesita más tiempo? Disculpe. Sí, por favor, presidente. Un minuto para que termine. Gracias. Lamentablemente, entonces, 23 muertos, 87 heridos y 7 funcionarios heridos. Hay medidas de choque en el marco de la emergencia para mejorar la sanidad en los centros penitenciarios. Lo mencionaba ahora la directora del USPEC, con una cifra de aproximadamente 25.000 millones de pesos para atender la contingencia, 20.000 millones para el USPEC y 5.000 millones para el IMPEC. Y hay, por supuesto, también un plan para mitigar el hacinamiento, que es la construcción de 2.040 cupos de infraestructura modular y 1.300 de infraestructura rígida. Repito, 10 años sin construir una sola cárcel, las últimas en el gobierno del expresidente Uribe. En el tema de Villavicencio, pues uno de los centros más afectados, se dispusieron zonas de aislamiento, igual que en los otros centros donde hubo o donde hay contagio. Y aquí hay un tema bien importante, presidente, y le pido 30 segundos más, y es la responsabilidad de los entes territoriales. No olvidemos que de los sindicados, la responsabilidad es de los entes territoriales, donde lamentablemente no se está cumpliendo con las cárceles departamentales y municipales que son necesarias para, por supuesto, mantener allí a los sindicados. Hoy el IMPEC tiene una gran carga, porque no solamente está atendiendo los condenados, que son... Tiene 30 segundos, senador, para que termine. Gracias, senador. Presidente, sí, no solamente son su responsabilidad, sino que los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales, y allí hay que hacer un gran esfuerzo. Solamente hay 42 cárceles departamentales y distritales frente a los 132 establecimientos de reclusión de orden nacional. Y por último, presidente, una pregunta a la ministra Cabello es sobre cuándo van a empezar con las colonias agrícolas para resocialización y trabajo, y cómo va el proceso de digitalización, que en el caso de Medellín ya va en el 95%, y podrían hacer todas las audiencias y todos los trámites de manera virtual para ayudar